bueno, la maestra Gaby, la maestra Gabriela Ruiz, que nos ha estado apoyando a lo largo de todo el seminario en diversas sesiones y de muchas maneras. Ha estado haciendo presentaciones, pero también nos ha apoyado como parte de la logística y bueno, estamos muy agradecidos con ella. La ponencia que nos va a compartir hoy se llama Análisis de los foros en línea en un programa educativo para profesores de lengua. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Lupita, por el honor de ser quien cierre estos talleres, este seminario. El tema del que voy a hablar hoy es un tema que creo nos es común a todos los estudiantes de la LEF, a los estudiantes de la especialización y a muchos estudiantes que ahora cursan muchos programas en línea en los que tenemos un gran apoyo con los foros de discusión. Voy a adentrar un poquito en estos foros. Mi proyecto está enfocado a la especialización, sin embargo, para que fuera útil a todos los profesores de lenguas o estudiantes de lenguas, le di un poquito el giro. ¿Sí? Como ya comentó la maestra Daniela, que me ahorró bastante tiempo, la especialización es un programa en línea en el que usamos el inglés como medio de instrucción. Eso es muy importante porque el nivel con el que el docente que imparte inglés ingresa a la especialización no es el más alto. Entonces, se espera durante la especialización que mejore sus competencias docentes, ¿sí? Y a la vez sus competencias de lenguaje. ¿Okay? Lo que la maestra Daniela investiga es la mejora en cuanto a función del lenguaje y lo que yo me he dedicado a investigar un poquito es más hacia el aprendizaje significativo y colaborativo dentro de un programa en línea. Esto lo hemos podido ver a través de los trabajos que hemos realizado en foros. Y para eso, bueno, yo quisiera empezar como con lo más básico para quien pudiera tener alguna duda de este tema, que es, ¿qué es un foro? ¿No? Primero, ¿qué es un foro como en el sentido amplio? Pues un foro es un espacio en el que se exponen ideas. Un poquito más a fondo se intercambian ideas, un poquito más allá se debaten ideas. ¿Ok? Y la palabra académico, que es la que se le ha dado a los programas en línea, es cuando esto que se debate es a un nivel de licenciatura o más allá. Cuando tiene que ver un carácter escolarizado. Voy a explicar. El Facebook, hay ciertas páginas que pudieran ser foros en la que la gente expone sus ideas. Sin embargo, no necesariamente es académico porque no está enfocado a un solo nivel de estudios. Y no hay necesariamente un debate, sino nada más a lo mejor un intercambio. Por otro lado, tenemos la herramienta en plataforma, ¿sí? Como los foros, la herramienta que utilizamos en los programas en línea y los diferentes usos que le hemos dado a esta herramienta. Esto es muy importante porque, bueno, revisando diferentes programas, no solo para enseñanza de lenguas, para formación de profesores, para formación de profesores en segundas lenguas, para enseñanza de segundas lenguas, vemos que hay la herramienta se utiliza con diferentes propósitos. ¿Okay? Uno de los propósitos es la publicación de trabajos. Muchas veces se abre el espacio, se pone el trabajo, los compañeros retroalimentan un documento. También para la libre comunicación se abren foros de dudas, se abren foros de apoyo, se abren foros de consulta, foros de instrucciones para fortalecer habilidades comunicativas en una lengua particular, como en el caso de la enseñanza de la lengua en línea, que es algo que la maestra Daniela y yo estamos trabajando sobre un programa para la licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica. Es un programa basado en contenidos en los que se aprende la lengua bajo este enfoque y al que nos vamos a enfocar hoy, que es a la discusión académica, al foro académico de discusión. Es en el que me quiero enfocar y es en el que siento que tiene más cabida el trabajo que realizan los estudiantes de la LEF, así como los estudiantes de la especialización. Y estudiantes de la universidad pedagógica. Bueno, el foro de comunicación pues es asíncrono, ¿sí? Lo que nos permite grandes ventajas, flexibilidad de horarios, conectividad, cada quien ingresa cuando puede, desde donde esté. Solo necesito estar conectado, puedo entrar a través de cualquier dispositivo. El pertenecer a un grupo me da un sentido de pertenencia. Trabajar en un foro académico tiene ciertas ventajas, como es el tiempo de concentración y revisión, el tiempo para redactar y reflexionar, y oportunidades para presenciar, seguir y demostrar el aprendizaje.
¿sí? Esto es un foro académico de discusión a grandes modos. Dentro de los propósitos paralelos que tiene un foro académico de discusión, no quisimos dejar de lado, aquí contribuyó conmigo el maestro Ricardo, a promover las competencias del siglo XXI, que son indispensables para un mundo globalizado y que no atienden únicamente a la enseñanza en línea. O sea, son las competencias a nivel general, pero que en la enseñanza en línea cobran una particular relevancia debido al uso de las tecnologías. Y bueno, es el estudio independiente, que es lo que se promueve constantemente y lo que se promovería con un objeto virtual de aprendizaje. La alfabetización cívica, que se refiere a búsqueda segura de información en el Internet, ¿no? Se refiere a poder discriminar qué información es falsa, qué información es verdadera y a poder comprobarla, ¿sí? Es una competencia que tenemos que desarrollar en nuestros alumnos. Y todos lo empezamos trabajando hace años con el de Wikipedia, no. Aunque Wikipedia sí es una fuente válida, pero empezamos no con la primer fuente. Revisa, coteja, compara, referencia, eso sería la alfabetización cívica digital. Luego la conciencia global, en el que también de alguna manera entramos con aspectos interculturales, en la conciencia global. El pensamiento crítico, que es algo que tenemos ya décadas promoviendo, trabajando, y yo creo que es como nuestro punto especial, sobre todo en un foro de discusión académico. La creatividad, la comunicación. El foro, al ser una herramienta en la que lo que se utiliza es la escritura, se requieren ciertos elementos de comunicación muy precisos para enviar el mensaje que se pretende. El foro de discusión también promueven la colaboración y la cooperación. No lo mencioné porque ya la cooperación es un tema un poquito más conocido, pero la colaboración, el uso estratégico de las TIC, que ya los foros lo demandan en los diferentes tipos de actividades en los que utilizamos el foro, y el debate, que sería como el grado más alto del uso del lenguaje, digámoslo así, en el que no solo reflexiono sobre un tema, tomo una postura y la puedo defender. Las bases teóricas de un foro de discusión, pues es el constructivismo social, que afirma que las diversas herramientas de comunicación en línea y los diferentes tipos de foros sociales ofrecen la posibilidad de formar nuevas comunidades de aprendizaje. Y como comunidades de aprendizaje podemos entender un grupo de personas que se reúne con una misma preocupación o una misma pasión, ¿sí? Ok. Hay una definición que me gusta mucho a mí en lo particular y que es como el sentido que hemos procurado darle a los foros de discusión en la especialización, que es el constructivismo comunitario. Este enfoque engloba ya no solo la formación de comunidades de práctica, sino lleva un poquito el tema más allá, en el que todos los miembros, la colaboración, todos los miembros son responsables no solo de su aprendizaje, sino del aprendizaje del otro y de la comunidad a la que pertenezco. En este caso, para la especialización es muy significativo porque hablamos de profesores de inglés en activo de toda la República que están tratando de mejorar sus capacidades docentes, sus competencias docentes, y entonces es muy importante que todo aquello que se trabaje, se discuta y se aprenda en la especialización no solo impacte su propio aprendizaje, ni el de sus compañeros, sino el de sus alumnos y la comunidad o institución en la que laboran. Lo que yo les presento es un poquititito, esto fue como el preámbulo, un poquititito de algunos resultados que he encontrado en esta investigación, pero que surgen de una previa que realizamos en la especialización, el maestro Ricardo, la maestra Elin Emilson, la maestra Daniela y una servidora, en el que evaluamos el programa educativo, todo el programa bajo el modelo de Staffelbeam. En este modelo evaluamos, es una evaluación de 360 grados y evaluamos diferentes componentes. Pero el que más nos llamó la atención y que hemos estado como trabajando un poco es que en esta encuesta, que es una de muchos cuestionarios que se realizan a lo largo de la especialización para evaluarla, lo que sale peor evaluado
son los foros académicos de discusión. Esta tabla refleja 3 generaciones, pero es la constante, ha sido la constante, estamos cursando la 8ª generación y es la constante en todas las generaciones. En entrevistas, en estudios cualitativos que he realizado, me choca, no me gusta, me pesa muchísimo y es dificilísimo. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que con la riqueza que esperamos que hay en los foros, ¿no?, de donde nos agarramos, donde formamos comunidad, donde discutimos lo que sería lo que suple la clase presencial, sea lo que más te choque? Es como decir, me encanta la universidad, pero no me gusta ir, ¿no? Es algo así como, sí está muy bien, pero no me gusta ir. Y entonces a mí me surgió mucho la inquietud de por qué no te gustan los foros si es maravilloso. Ahora, yo tengo que confesarlo, yo también soy estudiante en línea, he sido estudiante en línea y coincido. O sea, coincido, es el foro, ¿no? El foro, qué tortura. Y luego, cuando piensa uno en el trabajo colaborativo, dices, ¿qué puedo hacer? Bueno, desde el inicio, en la especialización, nuestro modelo de evaluación, el modelo que se desarrolló para un programa de PRODEP, propone ajustes inmediatos, no necesariamente reestructuraciones, como decía la maestra Daniela, que vamos a hacer, sino ajustes inmediatos. Y los ajustes que se han hecho en la especialización siempre han sido hacia foros y a tareas, foros y ensayos, porque es en los foros donde está la incomodidad principal. No solo en la especialización, que conste que es en todos los programas. Entonces, mi investigación estudia los foros desde algunos ejes. Uno de los primeros ejes tiene que ver con la estructura y el conocimiento que los participantes de un programa en línea deben de tener sobre un foro, ¿sí? Y en lo que también entraría como el trabajo cooperativo, porque es la estructura que el docente presenta al alumno y es, por ejemplo, la información que tenemos de cómo participar. Esta información, hay ciertas reglas, hay mucha literatura al respecto de cómo implementarla. Sin embargo, hay que darla a conocer al inicio de un programa. Están los acuerdos de etiqueta, que es cómo interactuar en un foro. Ya saben, las mayúsculas son gritos. Acuerdos sobre la frecuencia con la que los estudiantes se registran. Tiene que quedar desde el inicio muy claro cuál es la duración del foro, cuándo se abre, cuándo cierra, con qué frecuencia tengo que participar, cuántas veces debo de participar, a cuántos compañeros debo de brindar retroalimentación, qué tipo de retroalimentación debo brindar. ¿Sí? Toda esta estructura debe ser dada al inicio de un programa. ¿Cómo voy a discutir? O sea, ¿cómo voy a plantear mi tema? ¿Cómo voy a discutir en un foro? Primero, como lo hacen en la LEF y en la mayoría de los programas, el trabajo de foro parte de lecturas, de contenidos. Primero trabajamos algún contenido, leemos sobre algún tema, revisamos, después respondo a una pregunta o a un planteamiento, espero a que mis compañeros pongan su contribución, después retroalimento su aportación, ¿sí? Aquí puede ser concuerdo o no concuerdo, y del no concordar puede surgir un debate en el que yo tomo una postura y la defiendo, ¿ok? Interesante. Este punto de la discusión y el debate es algo que frecuentemente falta en los foros. Por lo regular observamos que las retroalimentaciones, sí tienes razón, estoy de acuerdo contigo, sí es cierto, y extiendo el tema, pero nunca debato. Y entonces dices, ¿por qué sucede eso? Bueno, pues hay N cantidad de razones, yo tengo mis hipótesis y de ahí surge un poquito esta propuesta, que es lo que intento averiguar, que una de las hipótesis es que justamente a lo mejor el diseño de la pregunta, el planteamiento, la instrucción en el foro no es la adecuada. Esta es una gráfica con base en lo anterior, que aparte está muy chistoso, porque en la especialización sí nos encargamos muchísimo de que los foros, nos preocupan los foros, entonces los participantes tienen que leer toda esta información que comenté previamente. Ante un cuestionario de si sabían cuántas veces participar, cuándo se abría el foro, cuándo todos contestaron que sí, todos.
Todos lo sabían hacer. Dije, wow, qué maravilla. Todos los participantes que se encuestaron sabían todo lo anterior. En la única que hubo una pequeña duda es en cómo participar, que es la anterior, ¿no? Y en este de cómo participar, yo siento que este pequeñito rango de chiquitito es a la discusión y al debate, ¿no? En el de no estoy seguro. Un poquito esta discusión y debate atiende también a cuestiones culturales. No estamos acostumbrados en México a llevarle la contra al otro porque entonces podemos entender que ya es pleito, ya es problema y no nos queremos arriesgar. Pero en algunos programas en línea, en otros países, esta postura sí realmente se discute y se debate. Si hay alguna cuestión cultural que tenemos que hacer ahí algún pequeño ajuste. Yo decía que entre mis hipótesis yo considero que, y consideré desde la primera vez que lo vi y en todos los programas educativos que yo leo la instrucción del foro, ¿sí? Siento que hay algo que no está bien. Que hay algo en inglés, que es, bueno, el área en la que trabajo, pero que también existe en todos, se llama e-pedagogies, que son en realidad los enfoques que un diseñador le da al material digital, al material en línea. Estos enfoques o las pedagogías en línea tienen que tener ciertas características por el vehículo, por ser en línea, ¿sí? Tiene que definitivamente promover el trabajo independiente y autónomo. Definitivo. Entonces, desde que yo voy a hacer un planteamiento, esa es mi promoción. Tengo que asegurarme que el alumno o el participante, el estudiante, pueda desarrollar ciertas habilidades autónomas y la idea es adoptar un enfoque holístico y orgánico. Holístico, pues, es abarcarlo todo, contemplando todos sus componentes y en este caso todos los componentes de un programa en línea. ¿Ok? Un componente importante es la tecnología. Entonces, desde mi instrucción, yo tengo que considerar toda esta parte, todos los componentes y la otra parte, el enfoque orgánico, es en el que tengo que promover la integración de los miembros del grupo, tengo que promover la participación, el compromiso de las personas, la libertad de expresión, esto es vital y pasaré adelante a este punto, y el desarrollo integral de todas las competencias y de las competencias que marqué paralelas para el siglo XXI. Otra de las áreas, ahorita más o menos explico, otra de las áreas muy importantes que se trabaja en un foro en línea, en la especialización, pero como bien dijo la maestra Lupita, en cualquier programa en línea, es el área de la comunicación y el lenguaje. En el caso de la especialización, se utiliza el inglés como medio de instrucción. Entonces, el alumno tiene que no solo participar con un contenido académico alto, sino además hacerlo en inglés, lo que requiere doble reto. ¿Sí? Entonces, tengo que pensarlo, pero en inglés y además con todo lo que la maestra Daniela quiere que tenga mi trabajo. Entonces, está comprobado que el saber la tarea y una tarea corta con anticipación permite que los participantes tengan grandes ventajas en cuanto al uso del lenguaje. Estas ventajas van muchas relacionadas también a las competencias tecnológicas, a las TIC. ¿Por qué? Al yo tener que plantear una respuesta, una contribución y tener tiempo, porque es asincrónico el foro, para plantearla, puedo escoger con cuidado el mensaje que quiero dar y las palabras que voy a utilizar. Si desconozco alguna fuente, puedo ir y revisarla para referenciarla adecuadamente. Si desconozco alguna palabra en la lengua, en la segunda lengua, puedo recurrir a un traductor en línea y puedo hacer uso de todas las herramientas que tengo tecnológicas para hacerlo. Entonces, está comprobado, este es un estudio de Hirotani, que es maravilloso, este japonés, en cómo todos los programas que utilizan una otra lengua como medio de instrucción elevan altamente su nivel por todas estas facilidades que se tienen. El poder preparar una respuesta, ¿sí? Ahorita ese es algo muy chistoso porque, como comenté al inicio, en la estructura de la mayoría de los foros, no solo en México, sino en el mundo, les aviso en los programas educativos, por lo regular es retroalimentar a dos compañeros. Mientras, por un lado, yo puedo planear muy bien mi respuesta, luego, ¿qué le digo a mi compañero? Ay, qué padre te quedó.
ahí estoy de acuerdo contigo. Sí, tienes toda la razón. Sí, efectivamente, sí es cierto. ¿Y cómo lo ayudo a que él tenga un crecimiento o tome otra postura? Y entonces, caray, entonces ahora tengo que pensarlo ya no desde donde yo lo opino, sino de lo que él cree y yo concuerdo o no. ¿Sí? Y entonces ahí se genera un nivel más elevado de lenguaje todavía que la misma contribución propia. Y luego como contesta el compañero, sí contesta, ¿no? Que eso está muy interesante, sí contesta, pero entonces voy elevando mi complejidad del lenguaje. Si es en el Aleph, por ejemplo, en el caso de usar el español, es exactamente lo mismo. En español sucede lo mismo. Sí estoy de acuerdo contigo. I agree. I disagree. Very nice. It's the same in my place. Sí coincido. No es lo mismo. Y volvemos a caer en la misma situación. Entonces, bueno, ahorita llevo como más o menos tres, digamos, ejes, ¿no? Primero, la estructura, saber que el participante sepa qué tiene que hacer. Segunda, que el participante pueda utilizar el lenguaje y pueda planear, ¿no? Que es lo que yo investigo. Tiempo adicional invertido en herramientas de aprendizaje. ¿Ok? Para mejorar el léxico. El léxico mejora muchísimo, sobre todo en ambas lenguas, lengua nativa o segunda lengua. El léxico mejora muchísimo al trabajar en un foro de discusión, sobre todo por la parte de la retroalimentación y el intercambio de ideas, que es muy diferente a un proyecto o la entrega de una tarea. Es completamente otro uso del lenguaje, otra manera de comunicarme. Bueno, una de las preguntas, aquí están en inglés, yo las traduzco, es solo de percepción, lo que los participantes en la EAILE perciben. Sí, escribir en inglés académico es, ¿no? Y aquí me dice la mayoría que en el número 2 es, pues, fácil, ¿no? Por ahí uno, muy fácil, y ya va cambiando, ¿no? Esto, por supuesto, que atiende al nivel de lengua con que hayan ingresado. Nosotros pedimos un mínimo, pero puede entrar alguien con un muy buen nivel de lengua al que no le resulte tan difícil interactuar por lenguaje. Esto es exclusivamente lenguaje. Aquí no hemos tocado contenidos, ¿sí? Otra pregunta es, ¿preparar tus respuestas para participar en los foros es? Y fíjense qué chistoso. Aquí ya no importa mi nivel de lenguaje, pero aquí ya es más bien como difícil. ¿Sí? La que brinca es difícil. Preparar mi respuesta ya no es tan fácil, independientemente de mi nivel de lengua. Aquí ya brincamos un poquito a la cuestión de contenido. Sí, y aquí, justamente por eso quería quería que como contrastara lo que es, por un lado, nivel de lengua y por otro lado, nivel de lengua junto con contenido y planear una respuesta en otra lengua. No nada más es la lengua el único impedimento o limitante, digámoslo así. Esta pregunta, ¿crees que tu nivel de lengua mejora a través de la interacción en foros académicos de discusión? Y la mayoría piensa que sí. O sea, este es a nivel de percepción. Es diferente si hiciéramos un estudio de corpus o análisis del discurso para ver si todos estos errores que presentaban fueron corregidos a lo largo de la especialización. Ese sería otro estudio, este es a nivel de percepción. Y tenemos retroalimentación de exalumnos que, sin haber estudiado inglés como lengua, solo con la especialización como competencia, presentan exámenes de certificación y han subido 1 o 2 niveles. Solo por estudiarlo con contenido y a través del tratamiento en foros de discusión, videoconferencias y los ensayos descriptivos que decía la maestra Daniela. El otro componente importantísimo cuando hablábamos de creatividad y motivación, ¿sí?, es el rol que tiene el tutor en línea. Hay muchísimos autores que describen al tutor de diferente forma. Puede ser asesor, puede ser moderador, puede ser guía, puede ser... En este caso, yo me enfoqué a la especialización, pero creo que también puede arrojar luz a la Aleph a lo que esperan en el tutor en línea o lo que se debe de hacer. Entonces, bueno, en teoría, el tutor debe de abrir el foro. En teoría, conste que estoy diciendo en teoría. En teoría, el tutor debe moderar el foro,
el tutor debe redirigir el enfoque hacia el tema, ajá, okay, y luego concluir, ¿sí? Pero bueno, estamos hablando en teoría. ¿Y por qué digo esto? Pues porque moderar cómo, dirigir cómo y concluir cómo. Eso es muy interesante. Hay muchas tendencias, muchos programas en línea que tienen diferentes propuestas hacia cómo, siguiendo los mismos pasos, más o menos tener el mismo tratamiento, un foro de discusión, ¿sí? Sin brincarnos los pasos. Yo investigo, o sea, mi investigación es qué quiere, primero qué esperan que haga el tutor. ¿Qué esperan que haga el tutor en un foro en cuanto a expectativas, ¿no? Y obviamente esto fue un proyecto en el que yo fui la tutora, un poco complicado el proyecto, juez y parte, pero justamente tenía que experimentar todas las modalidades, todas las posibilidades que vinieron a mi cabeza de cómo podía ser el tutor. Obviamente es un proyecto largo y hubo foros en los que estuve constantemente presente, preguntando a todos, retroalimentando a cada uno de los participantes, foros en los que solo lo abría y de vez en cuando dirigía, foros en los que solo retomaba el tema, foros en los que no estuve presente, foros en los que ellos abrieron el tema y concluyeron, foros en los que concluíamos en conjunto, un número de combinaciones para saber qué es lo que podría funcionarles un poco mejor como el rol del tutor. Perfecto. Bueno, es un estudio que tiene 3 componentes. Hay una parte cuantitativa, que es la que muestro aquí, una parte cualitativa en entrevistas, con base en algunos resultados obtenidos en lo cuantitativo, más algo de observación en cuanto a frecuencias, solo marcadas, no análisis discursivo de lo que realmente se presenta en el foro. Porque, muy curioso, a veces los participantes esperan que el tutor les diga, ay, sí, lo que piensas está bien, ¿no? Palomita, 10. O no me dijo nada, el tutor no me dijo nada, o entonces esperan una retroalimentación directa. Y bueno, dentro de esas, en el caso de utilizar inglés como medio de instrucción, mi pregunta fue si el tutor debe corregir errores, language mistakes, sí, errores de lengua en el foro de discusión. No sé ustedes qué opinan. Pues para mi sorpresa yo creí que iban a decir todos que no. Yo pensé que todos iban a decir que no, que estaban completamente en desacuerdo porque es evidenciarlo. Ahora, claro, a lo mejor habría que hacer un estudio cruzado y ver si el que dijo que sí no es el de más alto nivel, ¿verdad? Digo, es ahí. Habría que hacer un estudio cruzado de ver el nivel y qué opina, ¿no? Al respecto. Pero sí esperan tener una corrección, sí esperan mejorar su nivel de lengua a través del foro y no solo en los ensayos descriptivos. La corrección debe ser en privado o dentro del foro, y yo les voy a decir, dentro de lo que yo experimenté con los grupos es, hazle 3 correcciones a tu compañero en cuestiones de lenguaje. Oh, les encantó, estaban encantados todos. Claro, hay que tener la actitud, ¿no? Y el tutor tiene que motivar y moderar y promover la tolerancia, pero les encantó corregir a sus compañeros. Y aquí la verdad le encontraron compañeros hasta el de más alto nivel de lengua, aunque sea de dedo, pero le encontraron. Estas son las que me llamaron la atención, son cuestionarios bastante largos. Si el tutor debe corregir errores de contenido. El contenido que se revisa en la especialización es contenido para la enseñanza de lenguas. Entonces, esta pregunta es un poco truqueadita porque hay enfoques, hay teorías, hay hipótesis y todos los docentes, todos los educadores nos formamos con base en diferentes perspectivas. Y entonces, bueno, aquí quedó un poco medio, pero otros decían que sí, que corrigiera los errores. Y bueno, aquí la única en contenido, lo único que se me ocurre a mí es como en datos muy precisos de referenciación o de cita, pero tu postura la construyes tú, ¿sí? Tus enfoques, tú decides qué enfoques vas a tomar en tu práctica docente, o cada quien tiene su autor favorito o su tendencia favorita. Entonces no hay algo que pueda ser de, está bien mi respuesta, sí o no.
Bueno, es interesante ver que ellos sí quisieran que les dijera, sí, sí está muy bien. Hay quien dice, no, a mí el estructuralismo me fascina, y el conductismo más. Respuesta, estímulo, me encanta y así funcionan re bien, ¿no? Bueno, está bien. O sea, hay que discutirlo, hay que debatirlo. Ahí es donde viene el debate, pero no del tutor. Ajá. Otra pregunta, si el tutor debe corregir o modificar opiniones en el foro. Aquí ya esto es un poquito más directo y bueno, aquí qué bueno que todos dicen que están en desacuerdo. Esto es un punto que en los programas en línea tiene gran relevancia, ya que hay ciertos programas que deciden que el tutor no intervenga en los foros de discusión durante la discusión, sino al inicio, dirigir la plática y concluir, y no manifestarse como un participante más. Bueno, y el otro eje, que es el último, es el trabajo colaborativo. La propuesta, como les platiqué, de la especialización es, aparte de la reflexión, la discusión, el debate, una conclusión en la que promovemos el trabajo colaborativo para que todos, como dije, sean miembros no solo de una comunidad de práctica, sino que enriquezcan a sus propias comunidades. Entonces, en el trabajo colaborativo lo que vamos a destacar es la responsabilidad que tiene cada participante para contribuir con sus compañeros, en este caso, todos docentes de inglés, pero a través del foro de discusión, porque es el único trabajo en el que interactúan realmente. Y bueno, en cuanto al trabajo colaborativo, ya no les puse ninguna estadística porque sé que tenemos poco tiempo, pero les comento algunos resultados. Hay programas educativos en el extranjero que trabajan el foro de discusión de manera completamente cualitativa, en el que no tiene ningún valor participar o no en el foro de discusión. Programas educativos en México, la mayoría tiene calificación, un foro de discusión, y dentro de estas preguntas, en cuanto a estructura y trabajo colaborativo, era evalúo al grupo, evalúo individual, evalúo... Y hay hallazgos muy interesantes porque todos son docentes en activo. Y durante la especialización hay quejas, fulano no trabaja, perengano no entregó, no puso, no hizo, ¿no? Claro, en todos lados, no, claro, pero en todos lados hay, ¿y cómo le hago, no? ¿Y cómo le hago? A ver, ¿y tú cómo calificas como maestro un trabajo colaborativo en tu grupo? ¿Vas uno por uno? Ah, no, completo. A ver, ¿cómo piensas que sea aquí? Eso es muy chistoso porque de un lado, no, yo quiero que le evalúen lo mío, ¿no? Y del otro, pero yo puse 400 palabras y él puso 20, pero a lo mejor son las más importantes, ¿no? Que sería el trabajo colaborativo. Entonces, esto evalúa ese tipo de trabajo. Gran resultado, a mí me gusta, yo sé que muchísimos programas no lo hacen, pero de lo más significativo, aparte de calificación y ponerse de acuerdo, si hay preguntas en cuanto a cuánto tiempo necesitas para ponerte de acuerdo, si lo puedes trabajar de manera asíncrona o síncrona, y el resultado es, todos prefieren darse un tiempo y trabajar algo de manera síncrona. Obvio, para que puedan trabajar esto, el tutor debe dar las estrategias cooperativas para este buen desempeño. Por ejemplo, una manera síncrona es todos verse a la misma hora en un documento de Google Docs, ¿no? Un documento de Google, y a esa hora todos pueden estar chateando y escribiendo y colaborando. Y no es cara a cara, presencial, pero es una manera síncrona. Esto lo intentaron, más o menos le salió. También con su chat, con su teléfono, estar chateando mientras escribe uno un documento, con audios, pon esto, pon otro, pega esto, pega el otro. La organización, todo se vale en la construcción de conocimiento, que eso es como lo que debe de predominar en el foro de discusión. Es en donde realmente se construye algo nuevo, porque los contenidos pues son lecturas y es teoría, y la práctica realmente queda en el foro de discusión. Y bueno, me parece que con eso cierro mi tema, y aquí hay algunas referencias. Espero que les haya sido de utilidad y que les interese y que piensen un poquito qué hacer con sus foros como alumnos, como maestros. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos.
Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.